Mi abuelo
también a los que me ha saludado, un abrazo cariñoso. Un testimonio es algo más vivo, ¿no? No es un tema, pero de todas maneras puse aquí unas notitas que me ayudaran a recordar algunas situaciones, experiencias y vivencias que con Daniel, hermano de la Alianza, pude compartir a lo largo de la vida, digamos, de la familia que empezó acá. La primera vez que yo vi a Daniel fue en el año 83, 84, en la casa de Alfredo, del Ministerio Alfredo. Por primera vez iba a una reunión de grupo de matrimonio. El señor nunca le mirándolo con una ceja levantada. No sabía si era porque no entendía, porque no estaba de acuerdo, porque no le interesaba. En fin, yo tenía tiernos 26 años. Entonces yo fui muy joven, el Señor me invitaba a con una cara sí. Con el tiempo, las 2 o 3 reuniones me di cuenta, porque yo podía acompañar, no todas, pero algunas de las reuniones, me di cuenta que era una persona igualmente seca, directo, y las cosas que no entendía, hacía unas preguntas al hueso, yo quedaba así medio desarmado, pero empecé a encontrar en el interés, ¿no?, de lo que aquí se vivía, se enseñaba y sobre todo se encontraba, ¿no?, con la experiencia vital. Y así empezamos a caminar. Este era un grupo en ese tiempo, número 5, había solo 4 grupos, que todavía ni siquiera estaban constituidos raros, todavía todo un poquito juntos, la señora, el matrimonio, pero en fin, los grupos estaban constituidos. Por lo tanto, sí, todavía teníamos fuerzas comunicadas, todavía se funcionaba en esta salita de oración que había en San Agustín, por lo tanto no había muchas ocasiones de encuentros periódicas y sistemáticas. Transcurrido el tiempo, fui compartiendo también más con Nena, con sus hijos estaban chicos, todavía chicos de colegio, y me di cuenta que ellos llevaban una familia muy hermosa, muy normal, muy amigos del matrimonio de Nina, que los había invitado. Pero de poco me fui dando cuenta que Daniel iba enganchando con el iba conectando con el Padre, que se iba motivando con cosas propias en Schoenstatt. Era un hombre que leía, era un hombre que le interesaba también hacer, era hombre concreto. Y por eso entonces la pedagogía del Padre sentía que le calzaba muy bien a él, porque siempre la pregunta era, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No solamente qué bonito, qué bueno, nos vamos entusiasmados, sino que siempre era esta pregunta, bueno, pero ¿y con esto qué se hace? Concreto. ¿Y con esto qué podemos programar? Y nosotros, mira, con esto vamos tal cosa en la casa. Entonces todo tenía como aterrizajes concretos, no se quedaba en buenas ideas, en buenas intenciones, en admiraciones. Y por eso mismo entonces ese camino que fue haciendo de entrega fue también un hombre realizador, de
iniciativas, por supuesto, y en primerísimo lugar aquí en la familia del Tabor, pero también él sintió que esto que estaba viviendo tenía que tener una consecuencia en su vida laboral, en la manera como él llevaba su empresa. En ese tiempo se estaba formando aquí la pastoral del trabajador y siempre estas tensiones, ¿no?, entre empresarios y trabajadores, y lo invitaban a foros, ¿no?, como empresarios, ¿no?, con unos trabajadores, ¿no?, dirigentes sindicales, bien bravos. Invitaba también a Antonio Ayuso, que estaba de supergerente de la FAI en ese tiempo, y estos dos ahí, o estos otros dirigentes bien bravos, pero era un hombre concreto, entonces su respuesta no quedaba en teoría, ni en número, ni en estadística. Y por eso entonces fue también tocando otras esferas, como propio de su consecuencia, que lo llamaba, digamos, esta fidelidad a la alianza que hizo. Le tocó liderar en ese tiempo a los que eran guardias papales, ¿no?, para la visita del Papa. Él era un señor no muy conocido, porque no estaba en las estructuras pastorales, parroquiales, vicariales, en fin, los rostros más visibles, pero muy pronto de las actividades que lo pusieron del jefe diocesano de los guardias papales, digamos. Y gracias a eso pudimos meternos con la mano para decir, si no hubiésemos tenido este superminuto arriba, nos devuelven de entrada, entró del auto. Exacto. Entró en el auto de él, que era de los pocos autos que podían entrar al lugar, con la mater bien envuelta, que se pudo entrar. Pero voy a que él fue entrando como en otra esfera. Después el obispo lo llamó a que fuera parte de la comisión diocesana, del Consejo Diocesano de Administración del Arzobispado, ¿no? Y ahí también hacía su aporte de este mundo. Después que falleció, me encontré aquí con una profesora de religión. Yo le dije, ¿usted conocía también a Daniel? Sí, me dijo, es que yo gestioné con Daniel cuando teníamos que hacer la regularización de los títulos en la Universidad Católica, y los profesores rurales no tenían los medios para poder pagar viajes, pagar matrículas, mensualidades, etc. Y él nos becó a 20 profesores para que pudieran sacar sus títulos. En fin, después me encontré con una monjita del colegio que me quería agradecer a mí, ¿no?, porque Daniel le había ayudado a terminar un gimnasio del colegio, etc. Entonces, esto que él hizo afuera, ¿no?, también lo hacía aquí. Pero Daniel no era hombre de regalarlo todo, ¿no? Él decía, ya, hagan todo lo que puedan, ¿no?, y después de atrasito voy, y por favor no den nombre. Esa era la única condición que ponía. Y buscaba formas, ¿no?, para hacer gestión, ¿no? El santuario no fue un regalo de Daniel. Él gestionó todo, pero para que se pagara hasta el último peso. Pero él estaba respaldando y viendo la forma de que las cosas se hicieran, que no quedaran estancadas, que avanzaran y que finalmente trabajaran. Daniel sufría cuando las cosas en el movimiento no resultaban. Porque como hombre concreto y consecuente, porque bueno, si esto es así, hay que hacer esto, ¿no?
Si esto dice el Padre, la consecuencia es esta, y esto tiene que hacerse. No era de distraerse, digamos, o de quedarse en teorías. Y así fue como, junto a un grupo de educadores, tomó esta iniciativa de los colegios. Él habló conmigo en una ocasión, me dijo que Dios, la madre, lo había bendecido con una vida económicamente muy próspera, que podría, me dijo tal cual, vivir 10 vidas más y 100 veces mejor que lo que estaba viviendo, con los recursos que Dios le había dado. Pero que él estaba satisfecho con lo que tenía, con lo que hacía, y ahora sentía que tenía que devolver la mano. Entonces me dijo, quiero hacer una obra de bien, crear una fundación para algo, y ayúdenme a pensar. Yo venía llegando del tiempo que estuve haciendo el posgrado de educación en Santiago, con la tecla de mi magíster en educación, así que le dije, hagamos colegio. Y ahí le conecté, bueno, tú eres de construcción y tienes también terreno. Bueno, fuimos armando eso y convocamos gente, de ese tiempo era corporación, por lo tanto se agrupó un grupo importante de todos los que tenían que ver con educación, profesores, orientadores, y se formó más o menos un grupo de 20 a 25. Bueno, y así nació esto, después hubo que ir generando otras estructuras, en la idea también de que esto, esa era la idea de la fundación que él tenía, lo que yo he vivido aquí, para vivir mi vida esponsal, para vivir la educación de mis hijos, para proyectarme en el mundo laboral, para también tener una mirada social respecto de lo que necesita mi sociedad, mi país. Esto, me dice, no puede quedar solamente para los tenemos que proyectar. Tiene que llegar también a otras personas que no estén dentro del movimiento. Pero también tiene que servirle a otros, nuestros valores, nuestros principios. Esa era la idea de la fundación que él quería hacer. La educación puede ayudarnos a él. Y de ahí entonces nació esta fundación Marlene. Él tenía la conclusión que todo lo que se iba haciendo era fruto de su alianza. Me decía aquí, lo que marca mi vida es la alianza con la madre. Cuando construyó ese edificio definitivo, me dijo, ayúdame, que quiero hacer aquí un altar del trabajo, un santuario del trabajo. Y en la oficina como el deporte que se hace, dejó un espacio bonito, importante, para poner alemanes, y la secretaria, que era así, ¿no es cierto?, de dar orden. Toda la semana tenía que traer un arreglo floral fresco, nuevo, para el altar de la madre. Y aquí estaba la inspiración, aquí estaba la visión. Todos tenemos la imagen, que lo conocieron, de su fidelidad a esta tierra, a este lugar. Se la jugó por muchas iniciativas de lo que aquí había que hacer, era creativo, su fidelidad era en general lo que yo sigo para esto, padre. Nunca fue jefe de padre, nunca fue jefe de familia, no tenía un liderazgo hacia adentro. Yo sigo para otras cosas. Y en eso tomaba iniciativa, todas las iniciativas, porque ya compramos esto y había que pagar, él estaba en la idea para poder ir adelante pagando, después había que construir, alguien que cuidar aquí, después, bueno, las hermanas, después una sala bien piojenta que teníamos aquí de tabla, ni siquiera era de madera, ¿no? Era de tabla que nos entraba el viento por todos lados. En fin, había que hacer unos hoyos, hacer baños, y en todo estaba, digamos, y tenía los medios, pero nada era regalado. Las cosas había que después ponerse.
disfrutando de esta alianza también, donde también iba involucrando, por supuesto, a su esposa. Nena también era de una inteligencia concreta, el último día colgaba el 1%, ahí en la puerta Estaba. de nuestro, y adentro de la puerta, conversando bien fuerte, riéndose con todas las ganas, ¿no? Yo decía, por favor, hagan una adoración al Santísimo para que antes de la misa haya más concentración. Toda risa. Cállese, mujer, padre, le decía, vaya a callar esa mujer. Bueno, pero allí presente con sus hijos en el primer tiempo, ya después volaron a estudiar y ya se casaron por Santiago, dándonos un bonito testimonio. La imagen final de Daniel, en su tiempo ya en que la enfermedad lo tenía prácticamente carcomido, ¿no? Por su cáncer al páncreas, color amarillo, ¿no? Pero lo estoy viendo, y algunos de ustedes se recordarán cómo se iba afirmando, ¿no? En la banca para ser mujer. Hasta el último día, antes de caer a la clínica para morirse, llegaba aquí a la misa, y se acercaba solo, ahí estaba el hombre de convicción, ¿no? Yo soy de aquí, esta es mi casa, aquí yo tengo una familia espiritual, todo lo que yo tengo me debo a esto, etc. Y llegaba a casa arrastrando esa comunión. No se quedó acostado para que le llevaran la comunión a su casa. Llegaba como fuera. De hombre padre, decía, la forma de que se quede cuidando en su casa, etc. Y así lo vimos hasta el último día. El día antes de morir, me pidió que fuera a verlo a la clínica. Yo en algunos otros momentos lo había ido a ver, también en Santiago, donde estuvo complicado. En ese tiempo no viajaba más, qué sé yo pasaba a verlo. Y lo fui a ver. Y me pidió que estuviera la Alejandra, la hija, con Daniel, el hijo, y la niña. Y había una enfermera, afuera estaban otras personas, familiares también. Y como era un poco Daniel, yo estaba afuera. Me dijo, quiero hablar solamente con usted y con mis hijos y mi esposa. Me dijo, yo sé que me voy a morir muy pronto. Está claro, muy seco, muy frío. Entonces le dijo a su familia, yo quiero que ayuden al Padre Delso en las dos fundaciones que hemos creado. La Fundación María Educa y la Fundación Santo Cura de Ars, porque él me ayudó para financiar el seminario mayor, porque como era el Consejo de Administración del Arzobispado, veía que el seminario solo consumía y era un saco sin fondo para el Arzobispado en términos locales. Y me dijo, apóyenlo para que esta fundación vaya adelante. El seminario cerró y eso ya también terminó. Y les pidió ese día eso, y me dijo a mí también, me venía diciendo hacía tiempo, padre, me decía, preocúpese un poco más de la familia. Padre, acérquese más en los primeros tiempos. Preocupado, ¿no? De que yo andaba en otras cosas, el tiempo que fui vicario general, que me tenía que ir por todos lados, tenía que viajar a Santiago, siempre cerca de la medida de lo posible, pero no tanto como en el primer tiempo que fui sacerdote. Y ese día me volví a decir, Padre, no se olvide de la familia, sé que se va. Y consciente, me costaba respirar, pero luego todo. Esto fue el 30 o 31 de diciembre. En ese tiempo, con mi
madre nos íbamos a pasar de nuevo con mi hermano a Viña. Y yo dije, no, todavía no, porque estaba consciente, hablaba, todavía no llegué al momento de la partida. Así que el día 31, me pierdo un poco, yo le dije a mi mamá, 30, vamos mamá, le dije yo, cuando iba a Santiago manejando yo por casa de y antes de pasar el primer viaje, me llama Roberto Medina y me dice, así que me di cuenta y no fuimos más. Bien, yo doy este testimonio de cosas concretas, de detalles, de lo que me tocó vivir, sin quedar muchas vivencias en el tintero, pero creo que Daniel, para concluir, fue un hombre fiel, porque era hombre de convicciones. Y fue un hombre fiel porque yo creo que él tuvo la fidelidad de la audacia, de atreverse a cosas grandes. Daniel no era de pensar en chico, era de pensar en grande. Lo que él pudo lograrlo en el ámbito laboral, profesional, en grande, él también lo pensó en grande para nosotros. Y por eso se atrevió a empujó, que era la foto sin ninguna cara, muy joven, adelante por el santuario, el heladero que iba a venir para acá, después del año 2000, tenemos que dejar algo aquí, el jubileo, levantamos Sala Múltiple, como le llamamos, yo nunca más llamamos iglesia, porque tiene todo la iglesia, no le llamamos iglesia. Falta consagrarse. Y así se iba aprendiendo a cosas, la fundación, al colegio, yo lo entusiasmaba, pero me daba cuenta que esta cosa era otra cosa, digamos, pero se atrevía. Radio María también él influyó fuertemente en la partida. Efectivamente, desde el punto de vista de la gestión y del acompañamiento, fue el que partió. Yo daría el título de fundador de Radio María, porque era un equipo de gente, pero él se atrevía. No a poco, no a los chicos, sino esto tiene que ser. De hecho, la iglesia que usamos ahora, ese iba a ser esto, la sala no sé qué. Y tenía un proyecto, un templo, como para poco menos que del Vaticano, así como San Pedro. En fin, era un hombre que pensaba en grande, hombre consecuente, hombre concreto, y capaz también de acompañar las cosas, ¿no? Que hacía y dejaba, sino que iba también detrás de las obras que hacía. Bueno, hay fotos por ahí que el fin de semana se sacaba el cuello de la corbata, pecaba la cajetilla y vamos también trabajando no solo en la gestión desde el escritorio, sino que también con la pala, la cajetilla para hacer cosas. Bueno, ese fue nuestro querido Daniel, hombre de aspecto seco, ojo, pero un hombre con un corazón muy grande, generoso, y a la hora de ponerse frente a la madre, un niño que la amaba profundamente y que entregó, yo diría, su vida en esta obra, y desde esta obra pensando siempre en grande para nosotros y también para la iglesia y la sociedad. Así que una gran huella que dejó entre nosotros. Hasta el último momento, casi arrastrándose por el centro, lo veíamos afirmado para poder colocar amarillo de este color. Pero aquí llegaba. Bien, eso puedo contar. Yo voy a complementar
Yo, cuando aquí en el peladero y nuestro santuario eran unas termitas en el suelo, o sea, en la silueta del santuario la teníamos con unas tablas de este ancho pintadas de blanco y entrábamos. Y estábamos conformes con eso, más o menos. Y de repente llegó Daniel con los planos. Los planos del santuario que él había conseguido en Santiago. ¿Con quién? Él todavía no conocía a nadie en Santiago. La familia de ella era de acá. Pero se consiguió, o sea, como tú decías, él iba más allá. Y esto de hacer las cosas no regaladas, necesitamos sencillas. Hagan una cuenta. Si la familia pone 50, yo pongo 50. Pero la familia tenía que dinero. Y la otra cosa, yo conocí a Daniel en su casa DFL2, lo más grande que permitía el DFL2 en la calle Cisternas, y jamás se cambió de casa. Así es. Podría haberse comprado el Cerro Grande y construir su mansión, jamás se cambió. O sea, la austeridad forma parte de eso. Tres cosas concretas que yo quería aportar. Sí, yo quería decir dos cositas también, porque tuve la suerte de trabajar un par de años con don Daniel en Necomac, y me acuerdo de dos situaciones bien especiales. Primero, que cuando don Daniel pedía algo para el santuario, pobre del que no se moviera, porque se movía completa toda la constructora si es que había que solucionar un problema en el santuario. Preparaba la obra. Y lo otro que recuerdo, una vez me llama a la oficina, por ahí por diciembre, y después pasó a ser un rito de todos los años, y me pasaba 5 sobres que yo tenía que entregar en algunas casas particulares. Él subvencionaba, o mejor dicho, no subvencionaba, le pagaba a la universidad a 5 jóvenes. Daniel. En esto, nosotros también queríamos aportar, digamos, que Daniel con la Elena fueron nuestros guías de grupo, el primer grupo que tuvimos, el grupo AXO, y realmente nos marcaron mucho. Y una anécdota que quiero contar previa que fuera guía es que, bueno, Pati es prima de Nena, digamos. Pati era la prima menor, Nena era de nuestras primas hermanas. Y cuando nosotros nos casamos, yo tenía un escarabajo chico, mi padre tenía un Chevette, la mamá de Pati no tenía auto y había que pasear a los novios. Entonces Daniel dijo, ahí están las llaves del Toyota Corolla que él tenía, nuevo, y con chofer, y ese auto, digamos, nos paseó por La Serena antes de llegar al altar. Y ese fue el auto que tuvo el accidente. Y luego, para ese mismo año, o el año siguiente, tuvo un accidente que cuesta el teniente, se volcó, estuvo muy mal, el auto fue pérdida total, y eso muestra el corazón que tenía, él era así, digamos, con todo el mundo. Y consecuencia de ese accidente, parte Rosario con los enfermos, que lleva ya a un 85 pasados, 84 nosotros, y el accidente fue el 85. Imagínense los años que lleva el Rosario delito. Desde esa época se pasa el Rosario los 10 miércoles, con los enfermos se empezó a pasar en un especial con Daniel, que estuvo muy grave ese accidente. Y bueno, la verdad, como ese tipo, yo lo conozco desde, o sea, ellos me conocieron a mí desde que nací. Y Daniel con la nena le costó mucho tener su primer hijo, o sea, su primer hijo. Y cuando yo era chica, tenía 4 o 5 años, me acuerdo que le pedía permiso a mi mamá porque vivíamos muy cerca y me sacaba los fines de semana, íbamos al club de jazz, que era educar en esa época el club de jazz. Entonces yo compartí con ellos desde siempre. Y la verdad que, como dice el padre dicho, a pesar de ser una persona que tenía tanto, no era una persona que estaba ostentando todo lo que tenía, ni mirando el medio a nadie. Y todo lo que hacía, lo hacía de forma, todo lo que llegaba de forma silenciosa. Eso. Muchas gracias.
testimonio de él, y quizás eso es importante de la fidelidad. Lo que decía el padre, yo soy bueno para esto, y en esto soy fiel. No me puedo comprometer a cosas que Dios no me ha regalado, esos talentos, pero los talentos que me regaló, yo soy fiel al regalo que Dios me dio. ¿Cómo? Entregármelo al resto de mi familia. Y esto se lo hemos escuchado como familia, a lo mejor me faltó el más picante, pero como lindo escucharlo. Y quiero entregarle, pues en este momento, entregarle una noticia. En forma no oficial, pero ya tenemos asesor de la rama de matrimonios. La rama de matrimonios ya tiene su asesor. Y nos complace mucho contar que nos acompaña en este momento. Y es el padre Néstor Llanes. Es que me conté por eso, preocúpate de la familia. Ustedes darían un nombre mucho más importante. Un madre de apellido para traerte, a lo mejor. Bueno, el padre Gonzalo Llanes, el nuevo director nacional, me llamó hace menos, un poco más, puede ser. Y para pedirme esto, yo le dije, mire, yo quiero consultar con el obispo y con mi superior también de mi comunidad del Instituto Diocesano. Le dije, yo siempre estoy muy dispuesto a colaborar cuando me piden un tema, una jornada, confesiones, la misa trato de no dejarla, en la regla, cuando la cura, yo no estoy, en fin. Pero claro, esto otro ya constituye un acompañamiento más sistemático, ¿no? Y en eso yo tengo que ver también dentro de los límites de tiempo y límites también humanos de la persona. Isabel, que bueno que están acá, cuéntenos un poquito cómo nació este proyecto. Bueno, tengo que transmitir contacto de que bueno, desde chiquito tenía mucho más categoría de la madre y bueno, en ese tiempo no hablaba de mucho, sino de teoría, porque tenía una chiquita con ellos, corazón. Me encontraba que él se iba toda la mañana a hacer el teléfono en las misas que había. Bueno, y después del seminario, a los 12 años entró al seminario menor porque su obligación era ser sacerdote. Él vivió desde el primer Navidad, viajando a Santiago a el Panamericano, y después él quiso en esa comunidad tuvo dudas de ser sacerdote. Yo creo que debía observar su adolescencia, descubrir cosas nuevas. Él pensó que no iba a ser un sacerdote y quiso salirse del seminario y se fue a estudiar al liceo donde yo estudiaba, el liceo Biblia, el liceo profesional. ¿En qué ciudad era? Estaba acá. Él tiene nombre y bueno, eso era lo único que quería. Y cuando venía a mí, su mamá vino a Rosario y mi bonito nació de uso, y los primeros hermanos rastreados después de su primaria. Y ellos de pronto me volvieron a ellos, y decir que se fue formando familia, con mi mamá, y ahí nos conocimos. Él era el nuevo, el liceo, el grito que fue a recibir acá los grandes, entonces yo comencé que no tengo que bien con él. Pero las cosas se fueron dando y
de cierta manera no hay un todo. Empezamos de lo que escribió y por ahí lo que escribía empezaba a a declarar su amor, pero no hablaba de amor, sino que decía cariño, qué sé yo. Bueno, pasó, no sé, un mes, nada. Y de ahí, claro, un día decidió dejarme caminar para mi casa y de ahí me pidió que fuera su borrona, pero hoy sufrió mucho, mucho. Entonces, ese día con 19 años, 60. Ya. Oye, ¿y cómo llegan al movimiento? A conocer a la amante, el santuario. Nosotros, bueno, todo como venía con su bichito ya fuerte, cuando vivíamos en Talagante era el sacerdote de Talagante, donde estaba viviendo Miguel, que era de Mondragón, nos empezó a visitar y no sé, él se encuentra en el calibre que tenía todo, y de ahí lo hizo, nos pedía que se la luchara el último en el lado de todo, pero él no pudo entrar a la delegación de ministro porque no tenía tiempo, trabajaba en Santiago, ya, bueno, y después, por cosas de trabajo, no tuvo que venir a Serena. Pero este sacerdote Caragante quedó muy preocupado porque pensaba que nosotros éramos nosotros por gobierno, ¿entiendes? Y no porque teníamos una gente bien. Entonces, como nos encargó a hablar de él, vino a ser el mexicano y le habló de Cristo. Y al plan de eso le encargó que cuando hubiera que encontrar a la muerte, militar. Y él no estaba llamando por los domingos, se venía una misa, qué sé yo. Y el padre Luis un día a nuestra casa a invitarnos a la jornada de mano. Y eso fue en 1990. Y ahí entramos y decimos a un grupo de matrimonios que se llama Nazaret. Y al año siguiente hicimos alianza. Ya llevamos 32 años de alianza. Y creo que fue fortaleciendo cada día más y conociendo más a la muerte y ese amor que traíamos ya empezó a crecer mucho más fuerza, más prioridad, más todo con mucha seriedad, todo eso era sagrado. Y esa fidelidad, conocer a la madre, ¿cómo impactó en la familia en esto? Yo creo que, mira, Tony jamás hablaba de religión, sino que lo hacía vida, no hacía vida. Los hijos, por supuesto, empezaron como iban a esa con nosotros, y la familia universitaria, y Pepe los pioneros, y los dos después hicieron una alianza, y bueno, y hasta el día, pues gracias a Dios, nos quedó como un gran recuerdo su amor a Dios y a la madre, porque nosotros ahora que nos da ahora, es lo que nos fortalece. Es lo que nos fortalece y yo creo que eso se trata de conquistar los corazones, conquistando el hijo, la familia, el amigo, el trabajo. No, el cobijamiento lo tenía a todos lados. Ustedes nos contaban que San Antonio llegó en esta servía, su alianza, a mucha gente del movimiento. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Después de la Sí. empezó a llegar mucha gente porque yo trabajaba en una empresa que se llama País y ahí empezaron a llegar un grupo conquistado, yo no sé cómo, porque además tenía en su escritorio tenía el santuario de trabajo y tenía además tenía todo el santuario chiquitito ahí, entonces seguramente le preguntaban y la gente se fue entusiasmando y quería ingresar en el movimiento. Y se formaron grupos que especialmente ahora no están por distintos motivos. Y bueno, eso también fue entregando, no sé, semillitas, diría yo, en el trabajo. Después de ese tiempo no estaba preocupado, estaba a cargo de los, todavía no estaba a cargo de, bueno, estaba con mucho amor por los niños que partieron ellos, partieron trabajando en la plantilla.
Y de ahí, bueno, ya estaba todo el tiempo de vida, formamos la primera vez me acuerdo que con 5.000 pesos le dimos comida por no sé, como 50 niños, yo no sé cómo. Nos fuimos al valle y yo me prestó una liebre, pero los niños no querían ir a liebre. Entonces la liebre se lo quitó a nuestros hijos y siempre nos tomamos de nosotros. El tío Toño no queda, ¿dónde te queda abajo? Porque no eran terminados, no controlaban tanto, no tenía el auto lleno. Bueno, y eso esperaban desde todo, ¿no? Esperaban en la visita del tío Toño. De ahí nos prepararon para. Esto era lo mismo de la familia, de la hogar. Después fuimos a ellos, íbamos también a una ocasión de la televisión a la casa, en la roca, y bueno, ahí íbamos todos, íbamos los dos, porque ya estaban estudiando, íbamos los dos y todavía ponía su parte y yo ponía la mía. Cuando iba a hacer la ceremonia, yo y apuradita me bajaba al supermercado, compraba 50 velas y me llevaba un cuello de cisne y en el camino los siglos y me entregaban el diploma, pero la gente me gustaba más la bebida que la ganancia. Entonces, buscando en esa parte, Los símbolos. pequeños, el detalle de pequeños. Y el diaconado de los Antonio de repente tendrá que ver con su fidelidad, su alianza, ¿cómo lo significa? Yo creo que el diaconado, bueno, también está ahí, nosotros presentó de la área y yo creo que la cual nos llevaremos en todo de todo. Yo diría que después de la alianza, yo creo que yo no vivía dentro de este lugar sin saber, sabíamos que existía poder estar, pero nunca nosotros no decimos cosas ni nada, pero su manera de vivir, de entregarse aquí en la casa, en la familia, en el trabajo, en lo que estuvo, se entregaba en plan, sin importar lo que viniera, nada. Tenga derecho a lo que diga y entregarse con la madre y con todo y no, lo que tú le digas, no, todo lo que sea, todo lo que sea, como la vida de hija, a mí me pregunta cómo fuimos viviendo desde el movimiento. Nuestra familia es de Santiago, y llegamos acá a y la verdad que sentimos el gobernamiento del movimiento, ya sentimos esa percusión, esa unión, ese cariño. Y mi papá, yo lo veía muy contento, muy cómodo, como siempre. Era como su lugar, su casa. Yo lo veía como un ejemplo. Un día, como muy corriente, mi papá aquí se sentaba en este sillón y rezaba todos los días, se encomendaba todos los días a la madre, a Dios, al Padre, y muchas veces sacaba una lista de peticiones que le hacían. Y él, con su terno, antes de entrar al desayuno, partía ofreciendo su día a la madre. Después tomaba desayuno, después partía, pero él vivía su día a día a la mano de ellos. Entonces nosotros como hijos fuimos viendo cómo él fue fortaleciendo ese proyecto y nosotros como familia fuimos creciendo y ya que se fue multiplicando con nuestros compañeros, pero con nuestros hermanos, y fue como agradarse y tuvo como fortalecerse de comportamiento. Nosotros también fuimos publicando otros. Entonces fue lindo porque se fue como multiplicando y hasta que nos dimos cuenta un grupo súper lindo, grande y era como nuestra familia de acá. Y desde ahí mi papá hacía
el internado, y recuerdo que por diferente, porque el papá no hablaba, como dice mi mamá, más por el proyecto. Y desde la alegría, desde la unión, desde la unidad, desde la confianza, y fue siendo el uno de parte y teniendo siempre hacia el movimiento. Y una de las experiencias más fuertes, más potentes para nosotros fue el último periodo, ¿no? Cuando había los síntomas, se hacen los exámenes. Yo me acuerdo que muchas veces me tocaba ir al mío para los exámenes, y me daba la condición. También todo era en torno a la entrega de la madre, ¿verdad? Y para mí fue súper potente cuando estábamos en la especial y él se pidió estar sola, o sea, con nosotros nos hablando, y se apuntó de guata en el santuario, le abrió su brazo y se entregó a la madre y le dio a lo que ellos quisieran. Entonces, yo nunca había experimentado eso, nunca lo había visto. Yo creo que esa entrega que él tuvo fue única en ese sentido, y también lo mejor de valorar el hermano en su momento, o sea, con mucha confianza también, con mucha paz, dándole mucho cariño y mucha fe, o sea, dando un paso en todo su vida, o sea, disfrutando cada momento también, y bien cuidado, o sea, y como familia no sabíamos para dónde íbamos, pero entregados todo el hermano de Dios. Aunque fue fuerte, fue más personal, yo no sé cómo saqué tanta fuerza, y en el momento más crítico lo que yo hice fue: Señor, mi madre, soy instrumento tuyo, y creo que el ejemplo de mi papá fue lo que nos dio la fuerza y la claridad para poder vivir todo ese momento. Estar allá en Santiago, con mi mamá, con mi familia, muy potente, pero la vez en paz, pude vivir tranquila, y pude estar el último momento con él, cuando me ayudó, y hizo que mis amigos, que tiró el brazo y ahí cantó, y eso me dejó con mucha paz, porque era lo que yo quería. Tiene entregado cuerpo y alma a Dios. Entonces, no me cae ninguna duda de que Él está con Dios, que está con nosotros, y no está acompañado, porque hemos tenido muchas pruebas, señales, que ha sido increíble cómo el día a día nos acompaña a todos. Eso no, a mí me impactó mucho cuando estaba en la universidad, me tocó ir a la escuela de manera activa, porque a mí me buscaba con su problema bien difícil. Para mí fue muy difícil porque tuve que firmar todos, y entonces se queda, se coronaba la vida. Entonces quería hablar de eso. Entonces, él estaba con su dolor con la familia esperando que iba el médico también. Y realmente estaba todo la comunicación humana. ¿Me entiendes? Con todo su dolor, me decía, yo de nada, yo de ahora, tanto llorando por nada. Fiel hasta el último momento. Sí, y experimentó el amor de la madre también. Y el día que partió, la verdad es que tuvimos la sorpresa a los 4 y 20 con sus hermanas, y yo, y el resto todos nos consagramos a él también nos consagramos
rezamos hasta el final. No fue bien, que como de todo el que recibí, en ese momento tuve que salir yo y decidí cuando partió, yo no sabía que venía en este mundo de serie, y después me dice que era una mala, que era el rollo de buscar. Pero fue difícil, a mí ha sido difícil hasta hoy día porque era mi vida. Todos son hechos difíciles en él, todos. Porque yo, Antonio era mi esposo, mi papá, mi amigo, era todo. Entonces, todo. Todo, era con mi hijo, gracias a Dios que siempre ha estado conmigo, pero eso nació hasta siempre. Pero también tienes el amor de la madre también, que te cuida como buen mamá. Te damos las gracias, María Antonieta, María Isabel, todas las manías que nuestra madre en este santuario rural, por su testimonio y muchas gracias. Mira qué lindo. Sí, Pancho trabajó con familia y se fue. Entonces trabajaba un mensaje que como familia nos siempre trabajamos y poder dar el testimonio como familia, el estar en un movimiento para nosotros ha sido muy importante y ha sido una para acogernos siempre, no solo las personas, sino también la madre. Y creo que es un camino desde lo que me enseñó mi mamá y mi papá, caminar con esa luz muy interior, con esa seguridad, con esa fe y pasar el momento de alegría, unidos en esta bendición. Yo creo que es claro, o sea, cuando uno se entrega en la alianza, cuando entrega en vida, el camino es camino de color, hay mucha fe, hay mucha esperanza y hay mucha gente que a lo mejor está pasando por momentos difíciles, por momentos que también no tienen explicación o partidas bruscas, como hay entre nosotros, y cuando uno tiene la fe y confía en los procesos de Dios y de la madre, entendemos el proceso que es más diferente, siempre con una esperanza, con una ilusión y darnos cuenta que la espiritualidad y la madre y que mi papá están en nuestro plan y que siempre van a estar con nosotros en nuestro ser querido. Ahora, igual yo quiero dar las gracias al movimiento porque nunca he dejado sola a mi mamá. Entonces, eso para mí, para mi papá, igual ha sido muy importante y creo que la gente nueva o la gente que ya me conoce, quiero darle las gracias de corazón porque hemos sentido siempre este cobijamiento desde el primer día que hemos llegado hasta hoy y eso se valora. La madre, yo y quisimos dar este testimonio que no es fácil para nosotros, recordando a mi papá, recordando a mi movimiento, pero quisimos hacerlo como desde el corazón, desde el dolor a veces, desde la ilusión, desde la entrega, desde el amor, para colocar una semillita en cada uno de ustedes y un ejemplo de vida que ha sido muy lindo, sigue siendo y que la fe es muy importante. Yo también quisiera agregar que la madre para mí ha sido todo, porque por tanto que estoy sola, cada uno tiene su vida, pero yo no me siento sola porque
siento que está bien viva la mía. Siento a la madre, no sé, como que fuera mi mamá que está ahí cuidándome y de hecho si vienen visitas, no me importa si son católicos o no católicos, porque nadie se va, si no se despiden de mi madre que está ahí, ¿me entiendes? No, para mí, y muchas veces que estoy medio angustiada, me siento al lado de ella y se me pasa. Pero así también he entendido mi alegría, porque también es una alegría, no todo ha sido tan triste dentro de esta soledad, porque gracias a Dios yo tengo alegría de mi hijo, de mi nieto, y de tantos amigos que están con nosotros. Y tantas familias que conoció la madre, ¿entendés? Me llaman a mí de todos lados, oye, por favor, ven a verte la madre, que está sucediendo, una amiguita, me llaman desde afuera, de todo. A veces le digo, tengo que comprar bebidas de fila porque yo no puedo estar, porque es cuando olvido, pero salir digo, y ellos se ponen ya. De hecho, me olvidé un sacerdote aquí. Y le ofrecí a Toño ahí porque no le pero es muy importante porque ya estoy una persona no sé si se la puede pero que de sociedad de Dios Muy lindo, muchas gracias por su testimonio. bueno, y perdón que lo hicimos personalmente porque la verdad es que es difícil, y es muy difícil. Pero estamos al servicio de ustedes porque es cosas que necesitan. Seguimos ofreciendo a Dios de la madre nuestra vida. Ya, despídanse entonces de la familia. A mí me gustaría, Ernesto, si me permites, bueno, entre los papás siempre hablamos de que es súper importante como herencia dejar a nuestros hijos la educación. Pero recuerdo en el funeral de José Antonio que tu hijo, José, dijo una frase que yo siempre repito ahora desde que se la escuché a tu hijo. Más importante que la educación que me dejó mi padre es la fe que dejó en mi corazón y creo que es la mejor herencia que uno puede dejar a un hijo. Eso, jamás se me ha olvidado. Yo quiero agradecerle a toda la familia, realmente ha sido difícil hacer esto que nos pide la madre y nunca le puedo decir que no. Además, en el nombre de Toño no podría negarme. También quiero darle las gracias al padre Dixon, que gracias a él ha pasado todo esto. Fue él el que nos dio los primeros pasos y quiero darle un testimonio. Yo al padre Dixon lo conocí en Punta de Tranca porque el obispo de Rancagua, que es ahora el padre Guillermo, yo nunca le hice obispo, nos tenía a cargo de la pastoral familiar de la zona de la costa y tenía que ir con mi familia los 4 a Punta de Tranca. Y llegó la delegación de Serena y de ahí apareció el padre Dixon y yo quedé encantada con el cobijamiento de él. Yo lo encontré un sacerdote extraordinario que me encantó. Y cuando me hablaron de Cheta, el mismo padre Guillermo, con Toño no dijimos nunca que no, así que cuando llegó el padre a la casa ya era un deseo que lo teníamos. Así que nuevamente, padre Dixon, usted también es culpable de que Toño haya sido diácono, fue el que me entregó. Y bueno, creo que le debemos gran parte a Dios, a la madre y a los sacerdotes que han sido instrumentos fieles y que no nos han dejado solos. Yo todavía le doy gracias también, Padre, por el tiempo que me ha dedicado, que me ha dado apoyo. Y dar gracias a Dios y a la madre, que han sido muchos los sacerdotes que se han acercado a mí, que han estado pendientes. Y yo creo que realmente uno
todos los que han estado, porque no es fácil vivir después de 40 años, seguir viviendo sin él. Gracias. Con estos testimonios de fidelidad, sí. ¿Puedo hacer un recuerdo de José Antonio? Ahí le llevan. Y nada más. Yo voy a hablar del lado B de José Antonio. No, nosotros conocimos a José Antonio porque empezamos el mismo año el movimiento. Bueno, con María Isabel también, desde esa época. Nosotros llegamos con 2 niños acá al santuario. Cuando integramos el primer consejo de rama, que estaba la María Isabel y José Antonio, nosotros teníamos a nuestra hija Catalina, que tenía 5 o 6 meses, era muy chiquitita, entonces las reuniones eran todas en nuestra casa y ella sufría de cólica. Y en los únicos brazos que ella se quedaba dormida para las reuniones era de José Antonio. Entonces ella siempre tuvo muy lindos recuerdos de José Antonio porque de chiquitita fue muy regalona. De hecho, cuando José Antonio falleció, para ella fue como un impacto muy grande, o sea, como que no lo podía creer. Bueno, y el lado B de José Antonio, nosotros en estos consejos trabajábamos mucho en la parte espiritual, la formación y todo, pero también José Antonio tenía un lado muy jocoso y muy divertido. Entonces, con él armamos un equipo que era 24 horas. Él era José Antonio de la Maza y yo era Patricia Serrano. Entonces nos juntábamos cuando habían jornadas, cuando habían paseos, nos juntábamos en nuestra casa con José Antonio, como a veces iba a la María Isabel, otras veces no, y era hasta las 2, 3 de la mañana inventando noticias relativas con las personas del movimiento o historias que fueran medias jocosas o canciones para cosas chistosas, pero la verdad, esos momentos con José Antonio son realmente inolvidables y ahí se fue formando un lazo muy fuerte con él. Conocimos su lado B. Eso. Ha sido una mañana muy linda de compartir en familia. Estos recuerdos que hace la familia realmente se reúne y recuerda agradecerles a todos su presencia, a aquellos que a pesar del dolor han compartido con nosotros su vivencia más íntima, porque creo que lo importante, por lo central, lo común en todo lo que hemos estado recordando, es el que se ha vivido en la alianza. No es la fecha en que hice mi alianza. Lo importante quizá es toda esa línea de tiempo que se va construyendo, en el cual nosotros hemos ido viviendo nuestra alianza. Y cuando decimos somos fieles a la alianza, en realidad significa entonces que hemos estado en cada uno de esos momentos, o en más de uno de esos momentos, de la línea de ese tiempo. Porque significa que hemos vivido nuestra alianza. No estuvimos solamente para sellar un compromiso, sino que hemos sido fieles a esa alianza y hemos sido fieles en realidad a ese amor de la alianza. Lo invitamos entonces a seguir construyendo sobre esa fidelidad de la alianza, sobre ese amor que nos permite ser fieles con todo lo que tenemos que enfrentar cada día. A veces las fuerzas físicas no dan más, a veces cosas tan simples como el tiempo que antes teníamos hace 15, 20, 30 años, ahora ya no lo tenemos. Tenemos que buscar, mendigar esos 5 minutos para poder tener un momento de reflexión. Y digo mendigar porque es de lo que menos disponemos. Y nos cuesta mucho tomar la decisión para apropiarnos de ese tiempo y dedicar ese tiempo al encuentro, no con nosotros mismos. Ya no es escasea para nosotros, imagínense lo que significa compartirlo con los demás. Queremos invitar al Padre Dixon para que en estos testimonios de fidelidad y en la alegría que nos trae la fidelidad,
y de reconocernos fieles nos permita precisamente cerrar este encuentro familiar. Bien, solo para cerrar, una mañana hermosa, que me pidieron poder dejar unos impulsos para lo que es esta jornada en que hemos querido hablar de la fidelidad, fundamentalmente a través de la vida, de los testimonios. Yo me metí un poquito para ver en la Biblia qué significa fidelidad, y ahí indica que hay tres aspectos, ¿no?, que encierra ya desde la etimología de la palabra fidelidad. Fidelidad tiene que ver en la Biblia con lealtad, con convicción y con confianza. La lealtad es que se cumple la promesa. El que es leal es el que cumple su promesa. Para nosotros, cumplir nuestra promesa es cumplir con nuestra alianza. De manera que somos fieles en la medida que somos leales en el cumplimiento de nuestra alianza. Segundo, convicción, es decir, en aquello que hace sólida nuestra opción, nuestros valores y principios. La convicción es lo que da solidez, sustento, y por lo tanto es en convicciones lo que mantiene, aun cuando estemos en las buenas, en las malas, con tempestades o tiempos calmados, con tiempo o sin tiempo, en fin, las vicisitudes de la vida. Si hay convicción, entonces se permanece fiel. Cuando no hay convicción, entonces la barca va y viene según los tiempos, de revueltas, de calmas, entonces ahí, por supuesto que la fidelidad es intermitente. Cuando falta la convicción, falta la fidelidad, porque vivimos de acuerdo a cómo estemos, cómo nos levantemos, con las dificultades de los tiempos que tengamos, por enfermedades, por lo que sea. Convicción. Y tercero, confianza, que tiene que ver con el abandono. Uno se entrega a alguien en primer lugar, y también a una causa, a una misión, a una tarea. Y el Padre, que habla mucho de fidelidad, nuestro Padre fundador, acuña la palabra fidelidad, pero le agrega un apellido. Él habla de fidelidad creadora. Y esto de fidelidad creadora, él se remonta, como es tan fiel también lo que hemos hecho ahora, de mirar la historia, él se remonta a lo que fue el encuentro que hubo después de la Primera Guerra, cuando quedó probada la pedagogía de este grupito de adolescentes que vivían en su seminario, que esto no tenía ninguna pretensión de nada, el padre con su acta de prefundación, de fundación, de la congregación, todo eso era una pedagogía para caminar en la formación sacerdotal de este grupo de adolescentes. Salen a la guerra, allá estos principios pedagógicos, por eso el padre siempre dice, Schoenstatt es hijo de la guerra, estos principios, estos valores, esta pedagogía es probada en una guerra. Y por eso muchos de los participantes en la guerra se extrañan, ¿por qué ustedes viven esto de otra manera? Es la vicisitud de una guerra. Y ellos le cuentan de que ellos son de allá, que hay una capillita, que hay un padre, etcétera, etcétera. Entonces termina la guerra y entonces todo eso que ellos vivieron, todo eso que ellos transmitieron, ¿y ahora qué? Entonces ahí surge la jornada llamada así de Hürde, que es el lugar donde se juntan los laicos, los primeros que no tenían pretensiones de ser cura, que no estaban en el seminario, pero que ellos habían recibido esto de parte de los que sí habían salido del seminario y de la guerra.
Entonces allí se habló de una fidelidad creadora. ¿Por qué creadora? Porque significaba para el padre y para los primeros congregantes, ¿y ahora qué? Seguimos en nuestro seminario, en nuestra capillita, con las cosas que nosotros hacemos, o atendemos a esto, ¿no? Que otros también vienen a golpear las puertas, que otros quieren hacer también una experiencia con lo que se les han recibido y han transmitido. Entonces, viene esta audacia del salir del lugar de seguridad, viviendo lo que ellos venían haciendo como seminaristas, en su seminario, en su capillita, y hay que dar un salto de audacia, un salto de fe. La fidelidad creadora, entonces, tiene que ver con lo que perturba, con lo que desinstala, con lo que rompe las rutinas, con lo que rompe lo que hacemos siempre y con lo que es nuestra zona de confort. Creo que los dos testimonios que hemos escuchado nos hablan también de esto, ¿no? De salir de la zona de confort y atreverse. Yo cierro esto para finalmente subrayar 3 cosas de José Antonio, que ustedes escucharon, que los conocí de antes, que entraron en el movimiento, antes que llegaran a vivir aquí, estaban en los proyectos de ellos llegar. Pero marcar las profundas convicciones de la vida de fe de José Antonio. Era un hombre de fe, de convicciones profundas. Y por eso él tenía y vivía en un sentido sobrenatural, ¿no? con que Dios era lo primero, Dios era lo importante. Y por eso yo vi en él signos vocacionales, ¿no? De una vida consagrada. Y por eso me atrevía a proponerle y a motivarlo para el diaconado, porque aquí había un hombre que lo religioso, que la dimensión de lo sobrenatural era una cosa muy fuerte, muy marcada. Pero además era un hombre con un sentido misionero natural, espontáneo, ¿no? Esto de que llegaban matrimonios de allá del trabajo era por su espíritu misionero, ¿no? Él promovía, él hablaba, él invitaba, él llamaba. De repente no le apuntaba porque, bueno, la persona a lo mejor era testigo de Jehová, pero le hablaba igual. Después se sorprendía que era testigo de Jehová. Y la pata padre le decía, invitaste a un testigo de Jehová. No importa, él iba adelante, ¿no? Se atrevía. Ese espíritu misionero estuvo aquí en esta capilla que atendemos también desde la parroquia, un periodo como misionero ahí ayudando a esa comunidad a formarse, a construir su capilla, etc. En fin, era un hombre que le salía a lo misionero porque entendía que esto se transmitía, que esto había que contagiar a otros. Bueno, vaya y va a llenar también. Bueno, hay lugares y experiencias de numerosas realidades donde este hombre salía de su zona de confort. Una familia linda, rica, con sus hijos, pero aquí había que hacerlo. Y en tercer lugar, el espíritu social. Yo les hablaba que él iba a los foros sociales con los sindicatos y daba testimonio de fe ahí en un ambiente bien adverso para hablar de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Toda esta experiencia de que salían a dar comida, que se iban al hogar de menores de la capilla, que es un hogar de niños y de adolescentes en situación rayando lo delictual y en una situación muy compleja. No es ir ahí a hacerle cariño a las guaguas, a estar con un niñito amoroso, no, la cosa ahí es muy dura. Entonces, la fidelidad creadora, salir de la zona de confort, entrar en esto que perturba, porque entra en, yo diría, hasta en el conflicto de repente de hacer cosas que
meter la pata, como me decía, o ir más allá. José Antonio estuvo en ese tiempo ya jubilado, encargado de la acción social del arzobispado. Tenía que coordinar la acción social del arzobispado en todos los servicios, a los ancianos, a los niños, a los hogares, etcétera, etcétera. Bien, esto para decir entonces que la fidelidad tiene que ver con esta audacia, con esta salida, en definitiva, con preguntarnos nosotros de este tiempo de nuestro jubileo, ¿y ahora qué? La misma pregunta que se hicieron después del tiempo de la guerra, en que esto se ha vivido, que ha sido hermoso, lindas fotos, cada uno en sus ramas, en sus grupos, ¿y ahora qué? Pregunta que es esencial para una fidelidad creadora. Es decir, seguimos siendo fieles, pero ahora ¿qué? Que la alegría entonces de este encuentro entre en este elemento esencial perturbador, que nos vamos inquietos, nos vamos a vivir la fidelidad, pero con esta pregunta: ¿ahora qué? Muy bien, pues. Gracias. La bendición del Señor. Pero siempre con el corazón, con nuevos impulsos. Que estos nuevos impulsos, de acuerdo a los testimonios que hemos escuchado y a esta historia de fidelidad, nos lleve pues entonces a continuar con convicción esta tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, en esta fidelidad a la alianza, en esta fidelidad a la misión, en esta fidelidad a nuestra familia y a nuestra iglesia. Que bajo la protección y el amparo de nuestra Madre y Reina victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos con alegría en la paz del Señor. Demos gracias. Una última cosa, ¿y ahora qué? Al menos una respuesta para los grupos. Lleven todo esto a sus grupos, es el primer ahora qué, para que ellos puedan vivir también fortalecidos en la historia que tenemos, toda esta respuesta que vamos a dar de aquí en adelante. Muchas gracias. Te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra o en ser, ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, divísame, como instrumento y posesión tuya. Amén. Hijos amados de María, con alegría y fidelidad creadora. Oye, ¿por qué no aprovechamos antes que se vayan sacando una foto todos? Ok, una foto.